Nacida en Atenas, Grecia, Rotting Christ se convirtió en la banda de black metal griega más famosa dentro de este género tras demostrar un amplio dominio en sus instrumentos, combinándolos con la cultura griega y sumeria durante 31 años de carrera y dejando a su paso 12 discos de larga duración que le dieron un increíble éxito y reconocimiento internacional a la banda y a su increíble talento musical. Así que en el día de hoy, para conocer más a este grandioso grupo, acá te traigo 11 curiosidades sobre la banda Rotting Christ. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Con los años, el grupo enfrentó mucha controversia debido a su nombre, que traducido significa Cristo podrido, y también debido al simbolismo utilizado en videos musicales e instrumentos, como por ejemplo la guitarra de Sakis Tolis, que tiene los siguientes números griegos incrustados en el diapasón, y hacen referencia al número de la bestia, por lo que recibieron atención internacional de los medios en noviembre de 1999, durante las primarias presidenciales de los Estados Unidos para la nominación republicana, cuando el candidato y conservador cristiano Gary Bauer acusó a la banda de ser anticatólica, entre otras cosas, y en respuesta a las críticas de Bauer, Sakis Tolis declaró lo siguiente: ya que vivimos en sociedades supuestamente democráticas, creo que todos deberían tener el derecho de llamar a las religiones como lo deseen. No somos ningún tipo de banda satánica, sino que más bien somos una de las muchas bandas que representan el lado oscuro en la música heavy metal hoy en día, y de hecho simplemente creemos que las religiones se están pudriendo. Curiosidad número 2. El grupo tuvo que cancelar algunos shows en mayo del año 2005 cuando el líder de Megadeth, Dave Mustaine, amenazó con negarse a tocar en un concierto griego si Rotting Christ estaba entre las bandas teloneras, por lo que no pudieron tocar, y en respuesta a esto, Sakis dijo que no esperaba algo así de Mustaine, y que lo siente por él y por cada nuevo cristiano con nuevas ideas, porque según sus creencias, el cristianismo es lo peor que existe en la historia de la humanidad, y que lo siente mucho porque cuando ve a una persona muy cristiana, significa que esa persona no es libre, sino un producto más del sistema. Nuclear Assault y el ex bajista de Anthrax, Dan Lilker, defendieron a Rotting Christ y criticaron las acciones de Dave Mustaine, al igual que Warrell Dane, de la banda Nevermore, cuyas bandas tocaron como teloneros en diferentes lugares durante esa gira de Megadeth. Y Dane dijo: todos son libres de creer lo que quieran. Creo que Dave no entendió eso acerca de este tema. Conocí a los chicos de Rotting Christ y no creo que sean satanistas ni nada por el estilo. Creo que Dave reaccionó de forma exagerada a esto. Curiosidad número 3. Athanasios Tolis es el cantante y guitarrista de Rotting Christ. Además de ser el miembro fundador junto a su hermano Themis Tolis y ser conocido como Sakis, también se lo conoce como Necromayhem. Además de ocupar el puesto que mencionamos anteriormente, Sakis también se ocupó de la producción y del teclado en varios discos de la banda, e interpretó coros para la canción Mocking Modesty, de la banda de death metal melódico Nightrage, en su álbum Wearing a Martyr's Crown. Aparte también es guitarrista del grupo de blacknet death metal llamado To Art Lord, que fue la banda en la que estuvieron él, su hermano y miembros importantes de otros grupos famosos como Necromantia y Septic Flesh, siendo estos Spiros Antonio y George Zaharopoulos, también conocido como Maus. Curiosidad número 4. El 10º álbum de Rotting Christ fue Aialo, cuyo título según Sakis Tolis es la transcripción de la siguiente palabra griega antigua, que significa catástrofe, y refleja el contenido musical y lírico del álbum, el cual se basó en la herencia cultural del país de la banda y habla sobre los héroes de Homero, los 300 hombres espartanos bajo el mando del rey Leónidas, y el camino victorioso de Alejandro Magno hasta la India generando su propio imperio. Por esta razón también en la portada se encuentra la cara y el casco de un guerrero espartano en descomposición. Este disco posee un cover de la artista Diamanda Galás, donde ella misma participa prestando su voz para esta canción. También en este álbum se incluye la participación de Maus Wampir, de la banda Necromantia, y Alan Averill, de la banda Primordial, quienes participaron en el disco como cantantes invitados, y además el coro llamado Pléyades, que es el coro tradicional de la región de Épiro, Grecia. Curiosidad número 5. Cuando la banda tuvo que realizar un concierto en la capital de Malta, un país que en su constitución se declara como católico romano, surgieron problemas con la iglesia y otros grupos católicos cuando una persona desconocida pegó un folleto de Rotting Christ en la puerta de una iglesia, por lo que debido a objeciones de esta gente, el grupo tuvo que cambiar el lugar en donde se iban a presentar para poder tocar eventualmente. Curiosidad número 6.
En abril de 2018, Rotting Christ tenía un concierto programado para llevarse a cabo en la ciudad de Georgia, pero al llegar a Tiflis, la capital de este país, Sakis y Temis fueron arrestados por las autoridades bajo sospecha de terrorismo, debido al nombre de la banda. Sus pasaportes y teléfonos fueron confiscados y los mantuvieron detenidos en prisión, sin que se les permitiera ninguna representación legal o contacto con la embajada griega durante 12 horas. Después de esto, sus abogados les informaron que los dos estaban incluidos en una lista de personas no deseadas por razones de seguridad nacional, que los etiquetaba como satanistas y sospechosos de terrorismo. Como solo el apellido Tolis estaba en la lista, los demás integrantes de la banda actuaron en colaboración con el promotor local para sacar a los miembros de la cárcel mediante una movida que involucraba a expertos legales, periodistas y activistas de Georgia. Después de esto, los integrantes fueron liberados, se les permitió realizar el concierto que tenían programado y se fueron sin problemas a su próximo destino, Armenia. Curiosidad número 7. Fiel a su propio espíritu fue el 11º álbum de Rotting Christ, y el título de este disco puede interpretarse de varias maneras, siendo una de ellas Haz lo que quieras, haciendo alusión a la religión de Telema creada por Aleister Crowley. Pero según Sakis Tolis, la traducción más precisa es Fiel a su propio espíritu, oración que también aparece en la lápida de Jim Morrison, escrita en griego. Este álbum incorpora diversos instrumentos incluyendo gaitas, piano, teclado, coros y cuernos, además de la voz invitada de Susana Bouvioucli en las pistas 5 y 9, y de Eleni Bouvioucli, quien además de aportar su voz también tocó el piano en estas canciones. Curiosidad número 8. Fiel a su propio espíritu se profundiza más que nada en la mitología inca, maya, eslava y griega. El líder de Rotting Christ consideró al álbum como un viaje hacia el conocimiento de las civilizaciones antiguas y hacia el ocultismo que se encuentra en el lado oscuro de cada una de ellas. Ejemplos de estos conceptos son el tema Gilgamesh, que habla sobre el rey histórico de la ciudad-estado sumeria de Uruk, llamado de la misma forma. La pista 5 es una canción tradicional rumana. Xibalba se traduce como lugar del miedo, y es el nombre del inframundo en la mitología maya. Iwa Voodoo habla sobre controlar a una persona mediante la magia vudú. La canción 8 se lee como Rusalka. Un Rusalka es un espíritu femenino de la mitología eslava, y esta denominación era utilizada por las tribus eslavas paganas para referirse a las sirenas. Y la pista 9 se refiere a dos ideologías rivales, diciendo en la canción la diferencia entre una y la otra. Curiosidad número 9. Rituals es el 12º disco lanzado por Rotting Christ, y en donde se incluyó la participación de Michael Loger de la banda Samael como voz adicional en la pista 4. En la pista 7, Nick Holmes de la banda de death metal sueca Bloodbath aparece como cantante invitado. Y en este álbum, al igual que en muchos otros, se incluyeron coros, gaitas y orquestación hecha por Nicholas Jeremich en las pistas 1 y 7. Deva Devam es el sánscrito para la frase Dios de los dioses, y este tema es una oda al dios Shiva. La letra del tema For a Voice Like Thunder fue tomada de una pieza dramática llamada King Edward IV. La letra de la canción número 4 se tomó completa y directamente de un libro de poesía francesa de Charles Baudelaire. El tema Los Cuatro Jinetes es una versión de la canción original compuesta por la banda de rock progresivo Aphrodite Child, y la canción Tou Thanatou es una canción compuesta por Nikos Silouris, un compositor y cantante griego. Curiosidad número 10. La banda es considerada creadora del sonido black metal griego, y durante finales de los años 80 habían logrado tal atención dentro de la escena que incluso Barbie Kernes y Euronymous se interesaron en el grupo, tanto que incluso Euronymous había expresado su interés en la distribución de la banda a través de su sello, Death Like Silence Productions, pero debido al asesinato de Arset ese mismo año, nada se materializó, y el grupo terminó firmando un acuerdo con la empresa Unisound. Curiosidad número 11. Aunque el baterista Temis Tolis era un miembro de la banda en aquel momento, en vez de usarse una batería para el primer álbum de la banda, el grupo utilizó una caja de ritmos para realizar los sonidos de percusión durante su álbum debut. Esto se volvió a realizar para su segundo álbum de estudio, llamado Non Serviam, que se traduce como No Serviré, y bíblicamente se refiere a la negativa de Satanás a servir a Dios. Sakis Tolis tiene estas palabras tatuadas en el estómago, y este disco, además de ser el último en el que la banda usó una caja de ritmos, también posee otra participación por parte de Mouse Vampire, quien se ocupó de los teclados, los coros y los sintetizadores. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.